señalar con sus artículos que yo apoyo a Maduro ni lo conozco. Más lo conoce usted o más lo conoce el señor Uribe o más lo conoce el señor Santos que yo. De Maduro tengo enormes desconfianzas por su práctica política. Me parece un tipo incapaz, con falta absoluta de capacidad. Hay diferencias entre Maduro y Chávez, claro, y hay diferencias al interior del periodo de Chávez, claro. Una cosa son sus primeros años pluralistas, puestos al referéndum electoral permanentemente. Gustavo Lachimoltrufia Petro, así se refería a Nicolás Maduro en el año 2018, en el marco de un contexto político totalmente diferente al actual, cuando quería ser alcalde de Bogotá, bueno, más bien cuando estaba ya como alcalde de Bogotá, que ya desde ese momento, desde el 18, se planteaban la posibilidad de que Petro encabezara las aspiraciones presidenciales para desafiar a la derecha colombiana. Avergonzado, Petro decía: yo no conozco a Maduro, yo creo que Maduro es un tipo incapaz, un tipo con prácticas antidemocráticas, y por favor, no me relacionen con él. Bueno, Gustavo Lachimoltrufia Petro, ese que como dice una cosa, dice otra, y que es chile de todos los moles porque de todos los temas opina. Este día, Gustavo Petro se lanzó nuevamente contra, pues literalmente, la soberanía de Venezuela y escribe lo siguiente: de Nicolás Maduro depende una solución política para que Venezuela lleve paz y prosperidad a su pueblo. La experiencia del Frente Nacional Colombiano es una experiencia que, usada transitoriamente, puede ayudar a la solución definitiva. Esta experiencia de Frente Nacional Colombiano es una experiencia de unos años en donde liberales y conservadores en Colombia se pusieron de acuerdo para cogobernar. Sin embargo, después los conservadores gobernaron Colombia hasta 2022. Creo que eso es lo que Petro propone que suceda en Venezuela. Pero además fue más lejos aún. Dice Gustavo Petro: bueno, levantamiento de todas las sanciones contra Venezuela, amnistía general nacional e internacional. ¿Para quién? ¿Para Maduro? Garantías totales a la acción política, gobierno de cohabitación transitorio, nuevas elecciones libres. Petro dice: nuevas elecciones libres. Cita textual también dice: un acuerdo político interno de Venezuela es el mejor camino de paz. Depende de los venezolanos. De nuestra parte, las poblaciones fronterizas pueden sentirse tranquilas. Las fronteras seguirán abiertas para mejorar la prosperidad común de nuestros pueblos. Petro cada vez se parece más. Petro cada vez, y lo digo con toda tranquilidad de conciencia, cada vez se parece más a Iván Duque. Es como si esto que está proponiendo Gustavo Petro es como si a él le dijeran que cogobernara con Álvaro Uribe o con Iván Duque. Y me parece irresponsable que se atribuya una moralidad superior para decirle a Venezuela cómo autogobernarse. Pero esto, y además, bueno, Colombia se había ganado un respeto en el sentido de que tanto como Brasil y México, los tres habían dicho: vamos a esperar a que se presenten las actas. Tendría hasta el 28 de agosto para que lo presente, pero con esto no se da cuenta Petro, o quizás sí se da cuenta, pero con esto está prácticamente como la derecha venezolana invalidando y poniendo en duda la institucionalidad de los venezolanos. Pero esto viene también de Lula da Silva, que decía apenas esto: hay varias salidas, un gobierno de coalición, mucha gente que está en mi gobierno no votó por mí, Maduro todavía tiene 6 meses de mandato, podría hasta convocar nuevas elecciones con participación de todos, un comité electoral suprapartidario y veedores de todo el mundo, dice Lula da Silva, en un momento en el cual de trabalhar, o Brasil junto com a Colômbia, nós estamos tentando trabalhar a possibilidade de ver se encontra uma saída
Você tem várias saídas. Ou você fazer um governo. Habla de estas varias salidas. De coalizão. Sabe, fazer um governo de coalizão, convoca a oposição. O cara, muita gente que está no meu governo não votou em mim. Prácticamente lo que Lula está diciendo es, junto con Petro, las instituciones venezolanas no sirven, Maduro tiene 6 meses más de mandato, que convoque nuevas elecciones con participación de todos, un comité electoral suprapartidario y veedores de todo el mundo, dice Lula da Silva. Algo así como, ya que han demostrado que no sirven para mucho las instituciones, pues entonces proponemos esto. ¿Cuál es la diferencia con el presidente López Obrador? Que en este caso, López Obrador les dijo, yo zafo, yo no soy injerencista, yo no me meto en este cuento, y me parece que es una postura bastante más loable, porque a ver, ¿qué es esa tarugada de que los extranjeros tengan que venir a certificar tus instituciones? ¿Qué es esa tarugada de que menosprecies a las instituciones de un país y te abrogues el derecho de superioridad para decir, pues yo mejor creo que hay elecciones? Eso significa que desconfías de todos, del poder judicial, del poder, en este caso, el poder electoral, del poder del pueblo. ¿Qué es lo que dice López Obrador? Miren ustedes, me parece que tiene más sentido. ¿Apoyaría que se repitieran las elecciones? Vamos a ver qué resuelve el tribunal. Es que no creo que sea prudente el que nosotros, de afuera, un gobierno extranjero, sea quien sea, opinemos sobre algo que corresponde resolver a los venezolanos. ¿Por qué no pones el artículo 89 de nuestra Constitución? Es que se nos olvida a veces eso, que es el que le estoy recordando en muy buenos términos, porque se trata de un presidente amigo, igual que Lula, el presidente Biden. Ahora que de Estados Unidos le dan dinero a esta asociación para atacarnos, creo que es la 10, ¿verdad? Sí. Bien. Esta es una de mis facultades como presidente, dirigir la política exterior y celebrar tratados internacionales, así como terminar, denunciar, suspender, modificar, enmendar, retirar reservas y formular declaraciones interpretativas sobre los mismos, sometiéndolos a la aprobación del Senado. En la conducción de la política exterior que corresponde al presidente, en la conducción de tal política, el titular del Poder Ejecutivo observará los siguientes principios: normativos, la autodeterminación de los pueblos. ¿Está claro?
Nosotros no podemos inmiscuirnos en asuntos de otros pueblos. Tenemos que respetar este principio, autodeterminación. Autodeterminación significa que los pueblos y sus instituciones se gobiernen y diriman sus controversias a través de su propio marco constitucional. Miren, en Estados Unidos, por ejemplo, acaban de atentar contra la vida de uno de los candidatos. ¿Quién va a invadir a Estados Unidos para llevar la democracia? Donald Trump se quejó de que hubo fraude en Estados Unidos cuando Joe Biden. ¿Cuántos países le exigieron a Estados Unidos que repitiera las elecciones? ¿Cuántos países le exigieron a Estados Unidos que repitieran las elecciones porque uno de los candidatos estaba proclamando que había ganado? ¿Cuántos gobiernos? ¿Canadá mostró preocupación democrática? Los gobiernos europeos hipócritas dijeron algo, dijeron, a ver, estamos preocupados por la democracia en Estados Unidos, uno de los candidatos está acusando de fraude. No, ¿verdad? No me acuerdo que hayan dicho, a ver, Estados Unidos, a ver, estados de Estados Unidos, transparenten sus procesos. Miren, déjenme les recuerdo algo para la gente que apenas está empezando a enterarse de lo que ocurre en el mundo y gente que recientemente empieza a interesarse por los temas internacionales. En el año 2000 hubo una elección entre Baby Bush, ojo con ese dato, y si no, vayan y tuiteen o vayan y googleen, se enfrentaba frente al vicepresidente de Clinton, Albert Gore. Al Gore, le decían de cariño así directito, Al Gore le había ganado, o sea, al final la elección se definía en el estado de la Florida. Ahí en la Florida gobernaba Jeb Bush, el hermano de Baby Bush. Y a pesar de que se hablaba de que el favorito para ganar en la Florida era Al Gore, como allá las elecciones los organizan los estados, los gobiernos estatales, ¿quién creen que ganó? Ganó Baby Bush por la Florida. En la Florida, y no me crean a mí, vayan y escriban fraude de Bush en la Florida 2000, año 2000. O fraude elecciones Bush contra Al Gore. Y díganme ustedes si hubo gobiernos que le exigieran a Estados Unidos repetir su elección, que pusieran en tela de juicio, a pesar de que había un evidente conflicto de interés, porque el gobernador de la Florida en ese entonces era hermano de uno de los candidatos y casualmente ese candidato ahí iba perdiendo en las encuestas y al final terminó ganando. A Estados Unidos nunca se le exige que transparente sus actas. Ahí dijeron, ganó Bush y se joden. Él va a ser el presidente. Y miren todo el desastre que armó Baby Bush. Se metió a invadir Afganistán, se hizo un autoatentado porque se tumbaron las torres. Y la verdad es que ese cuento de que los aviones tumbaron las Torres Gemelas, y después se metieron a Irak y han incendiado el Medio Oriente. ¿Y qué creen? No me crean a mí. Vayan y busquen elección Bush contra Al Gore, fraude. Y van a darse cuenta de lo que se dice que pasó. Nadie le exigió a Estados Unidos, ni Canadá, ni Europa, ni Sudamérica, bueno, nadie, que uno, que transparentaran actas, y dos, nadie les exigió que repitieran las elecciones
para que hubiera tranquilidad democrática. Y nuevamente, en el año, 20 años después, en el año 2020, cuando Trump se quejó de fraude, nadie les pidió a los estados en donde perdió Trump que transparentaran. Ellos nada más dieron el resultado y ya no transparentaron nada, porque era muy difícil. Trump dijo, venga, me hicieron fraude, no voy a reconocer, y estado por estado fueron diciendo, no, pues ganó Biden, no, pues ganó Biden, no, pues ganó Biden. Al final resulta que don Sleepy Biden era un supercandidatazo dinámico, aunque se le olvidaban las cosas, ya traía cosas de que se le olvidaban, de que ni podía caminar. Sleepy Biden resultó que había derrotado por paliza a Trump y nadie le exigió a los diferentes estados en donde ganó Biden, a ver, transparenten para que no haya dudas, porque aquí el candidato Trump está diciendo que le hicieron fraude. Nadie se metió, ningún país se metió. Nadie dijo, venga, pues desconocemos a las instituciones de Estados Unidos, que además, y esto sí es cierto, tienen un sistema electoral arcaico. Nuestros vecinos del norte, se creen la principal democracia del mundo, pero tienen un sistema electoral bastante atrasadito, como por 100 años más o menos. No se han modernizado. Y entonces, nadie les dijo que transparenten resultados y 2, nadie les dijo que repitan elecciones. Bueno, miren, sin ir muy lejos, al mismo Lula da Silva, ustedes recordarán, aquí hicimos un programa completito de que Jair Bolsonaro no reconoció el resultado electoral, no reconoció a Lula como presidente. Y ustedes recordarán que después los fanáticos, sobre todo los cristianos evangelistas brasileños, intentaron meterse al Senado, le quisieron dar golpe de estado a Lula da Silva. Bolsonaro después se tuvo que largar a la Florida, a donde se larga la derecha internacional de América Latina, y regresó a Brasil hasta que supo que no lo estaban persiguiendo por haber sido golpista. Nadie le dijo a Lula, oye Lula, Jair Bolsonaro dice que hiciste fraude. Oye Lula, pero si ganaron más gobernadores y no tienes mayoría en las cámaras, ¿cómo que sí ganaste tú? Nadie le dijo, oye papi, venga, dicen que hiciste fraude, que se repita la elección. Nadie. Y graciosamente, cuando Petro ganó, ya le decían dictador a Petro porque siempre, es decir, la demonización de Venezuela ha servido y ha funcionado para que después se le meta miedo a las bases derechistas que votan por candidatos derechistas y, y luego te dicen, este candidato nos va a llevar a ser como Venezuela. Si no, a ver, los colombianos que están aquí en el chat, desmiéntanme. La derecha decía que Petro iba a llevar a Colombia a ser como Venezuela. Los peruanos, desmiéntanme, pero decían que Castillo, al que ya tienen preso, al que ya tienen en la cárcel, ya por más de año y medio, íbamos a ser como Venezuela los peruanos si ganaba Castillo. Aquí en México, si ganaba López Obrador, México iba a ser como Venezuela. En Ecuador, ¿no? Si ganaba Arauz o ganaba Luisa González de la Revolución Ciudadana, íbamos a ser como Venezuela. En Brasil, si ganaba Lula, íbamos a ser como Venezuela. Coño, es el cuento de todos vamos a ser como Venezuela. Entonces, que se pongan a pedir nuevas elecciones y que lo hagan Boric, Petro, Lula, los que en apariencia eran más decentes, y entonces pasar por encima del Consejo Nacional Electoral venezolano y pasar por encima del Poder Judicial venezolano. Ahí sí me parece que el presidente López Obrador tiene razón y es el que muestra mayor madurez. Y me parece que Lula, es que Lula también hay que reconocer que está jugando su propio juego interno. Lula van a celebrar en Brasil elecciones locales, elecciones
de alcaldías, etcétera, y Lula tiene miedo de que le digan, Lula está apoyando a Maduro y que le abran. Lula quiere mantenerse ahí 4 años más, pero además Lula también se reunió con Sleepy Biden y Sleepy Biden le dio la encomienda a Lula de, órale Lula, hay que hacer algo ahí con Maduro. Entonces a mí me parece lamentable. Es cierto que Maduro tiene la obligación y se quitaría de problemas si revelan todos los datos que sean posibles. Es decir, ahora que la sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia está editando esto, tienen que transparentarlo sí o sí y lo tienen para el 28 de agosto. De lo contrario, el problema seguirá muy fuerte. Pero gente, no se confundan. Una cosa es eso y otra cosa muy distinta es que Petro y Lula estén haciéndole, y Boric de Chile, estén tratando de hacerle el trabajo sucio a Estados Unidos, cuando en Estados Unidos nadie les exigió que repitieran las elecciones de la Florida, que dieron como ganador a George W. Bush, y miren el daño que nos hizo al mundo, o 20 años después, nadie exigió que se repitieran las elecciones ahí donde Donald Trump decía que le habían hecho fraude, y mucho menos se repitió la elección, y mucho menos se puso en tela de juicio el sistema electoral de Estados Unidos. Y a Lula mismo se le hicieron los de la derecha, que solo reconocen la democracia electoral cuando ellos ganan. Cuando no, entonces dicen, las instituciones están cooptadas, las instituciones están vendidas, que no les jueguen el dedo en la boca. Bueno, Maduro ya les respondió y me parece que les respondió con bastante decencia. Vamos a escuchar. Salió en el mundo a decirle, mira que hubo fraude, que hagan esto, que hagan aquello. No, nadie. Como debe ser en el siglo XXI. En Brasil también, el presidente Bolsonaro, de extrema derecha, aliado de la extrema derecha fascista de Venezuela, también él gritó fraude y no aceptó la derrota. Y fue el tribunal de Brasil quien decidió. Y nadie salió desde Venezuela, nuestro gobierno ni nadie, y creo que en el mundo a pedir nada, sino decidió el tribunal, santa palabra Tribunal de Brasil. Es un asunto de Brasil. Después, un 8 de enero, sorprendieron con un intento de golpe de Estado, asalto a los poderes públicos, y lo que se hizo desde Venezuela fue condenar la violencia del fascismo. No, jamás. Nosotros no practicamos la diplomacia de micrófono. Y en el caso de Colombia, hemos venido reconstruyendo con mucha dedicación las relaciones. Creo que van bien las relaciones con el presidente Petro. Nosotros en privado hablamos muchos temas siempre. Nos llamamos por teléfono y hablamos muchos temas también. ¿Ves? Pero jamás yo con Colombia practicaría la diplomacia de micrófono. Nunca, no lo voy a hacer jamás. Yo soy el garante de la negociación de paz. Venezuela es garante. Y jamás voy a dar opiniones sobre qué debe hacer Colombia para superar la guerra que está terrible, cada vez peor. No, yo nunca voy a decir Colombia, su gobierno debe hacer esto y sacar en mis redes sociales un consejo. No, cada presidente sabe, cada estado, cada país sabe qué debe hacer con sus asuntos internos. Y seguiremos ayudando a Colombia en su proceso de paz sin intervenir ni inmiscuirnos en los asuntos internos de Colombia. En el caso de Estados Unidos es diferente, porque ellos tienen una diplomacia imperial, intervencionista. Biden forma parte de esa diplomacia intervencionista. Les podrá caer muy mal Maduro a muchos, pero el bigotón no está mintiendo, ¿eh? Es cierto lo de Lula, yo mismo se los acababa de decir. Bolsonaro gritó fraude y los fanáticos de Bolsonaro intentaron dar golpe de Estado. Nadie dijo, venga, vamos a repetir la elección para que Bolsonaro esté tranquilo, como ahora está gritando María Corina Machado. Igual con Petro. Y es que miren, entonces, como los de izquierda, Boric, Lula, Petro,
están diciendo, no, pues sí, venga, pues que se repita la elección, o venga, que haya un gobierno de cohabitación para estar tranquilos todos, diciendo, somos superiores, que haga lo que le decimos. Tenemos más calidad moral que su Consejo Nacional Electoral y que su propio Tribunal Supremo de Justicia. Y a la fregada su sistema electoral, no nos convence. Hasta que gane María Machado, vámonos recio. Pues hay otros que se envalentonan para decir una serie de cosas, como por ejemplo el presidente de Panamá que volvió a la carga, y miren lo que dice, le ofrece a Maduro que se puede ir ahí a Panamá. Miren eso. Relaciones en este momento, mantiene su postura, le ofrecería asilo político a Nicolás Maduro. Sí, mantengo la postura en lo que Panamá pueda cooperar, y si esa es la cuota de cooperación que tenemos que hacer, yo lo haría, y así se lo he transmitido al presidente Lula a través de la Cancillería, es que si hay que ofrecer nuestros territorios para hacer el puente, para hacer la transición de salir de Venezuela hacia un tercer país, yo no creo que se pueda quedar en Panamá. Eso me costaría a mí muchísimo venderlo a la población. Pero no es la primera vez que Panamá ayuda en una crisis de esta naturaleza. Lo hicimos con Raúl Cedras, por allá en los 90, creo que la administración del doctor Pérez Valladares y el canciller Gabriel Luis Galindo trajeron a Cedras a Panamá, que por ahí anda, por cierto, para ayudar a salir de la crisis de Haití en aquel entonces. Si esa es la cuota de aporte, de sacrificio que Panamá tiene que hacer, poniendo nuestro suelo para que este señor y su familia salgan de Venezuela, Panamá lo haría. Sin duda alguna es un aporte de nuestro país que Panamá siempre lo ha hecho. No es la primera vez que Panamá enfrenta este tipo de problemas con personajes políticos en huida. Personajes políticos en huida. O sea, estos se relamen los bigotes. Estos ya están viendo, ya están pensando, es que viven desconectados de la realidad, pero ya están pensando que Nicolás Maduro va a huir. ¿Sí escucharon lo que dijo? No es la primera vez que Panamá haría esto para poner su cuota de cooperación, estar ahí reportándose con Miami, Florida, y diciendo, si tenemos que poner nuestro territorio, no es la primera vez que lo hacemos por mandatarios en huida, como si ya Maduro estuviera huyendo y como si no tuviera el ejército de su lado. Miren, hay quienes tienen en política poder y hay quienes tienen ilusiones. Y todo lo que no sea tener poder son ilusiones. Les platico que generalmente quien tiene a los militares de su parte, ese es el que tiene poder. Y los demás, por más que digan y hablen y digan y hablen, pues son ilusos, desconectados de la realidad. Pero a pesar de que no se presentó al Tribunal Supremo de Justicia y de verdad que sigue haciendo el ridículo, don viejito Edmundo González, hoy, miren cómo va la cadenita. Lula se reúne con Biden. Luego Lula empieza con el cuento de que se repitan las elecciones. Luego el presidente de Panamá, que también es lacayo de Biden, dice, yo ya le dije al presidente Lula, venga, yo pongo ahí mi país para que huya Maduro y se venga ahí, y si esa es la cuota, no es la primera vez que tengo que recibir a un mandatario en huida. A mí se me hace que el que va a terminar recibiendo es a este señor, que desconoció las autoridades electorales, desconoció al Poder Judicial porque no llevó sus actas, las que tanto dicen que tienen, y ahora venga lo que dice, Nicolás Maduro, no demore más la transición en paz que los venezolanos eligieron el 28 de julio. De verdad, esta gente está, y miren a la Virgencita ahí, jugando con los santos, jugando con el tema psicológico. Venezolanos y venezolanas. Increíble. La decisión de seguir reconociendo la voluntad del pueblo expresada en las urnas el 28 de julio afecta a nuestra democracia y nos está llevando hacia un abismo económico y social. Sin una transición política en Venezuela, no hay ninguna posibilidad de atraer inversiones significativas al país. Le hago un llamado a Nicolás Maduro. Respete la voluntad del pueblo venezolano.
Usted está jugando con la vida de millones de compatriotas. Cada día que pasa sin una solución política, la economía del país se deteriora más y más. Y esta tragedia es su responsabilidad. Venezuela merece un futuro de estabilidad, prosperidad y paz. Pero para lograrlo es imprescindible respetar la voluntad del pueblo y permitir la transición hacia un gobierno que pueda restaurar la confianza y abrir las puertas al desarrollo económico. Nótese que no está leyendo, ¿eh? Nótese que todo lo que dice lo dice de corazón. Nótese que la Virgencita es porque es muy religiosa, porque claro, uno pone siempre a la Virgencita en el escritorio. No es que uno la ponga en un altar específico, ¿no? Los que somos creyentes y que somos practicantes, pues generalmente le tenemos un espacio a los santitos, a los cuadritos, a las crucecitas, a las vírgenes que tenemos en casa, pues en un lugar especial. No la pones aquí, y te pones a hablar, bla, bla, bla. Pero no te dice que el señor no trae teleprompter, lo está diciendo de corazón. Maduro, usted desafía la institucionalidad, a pesar de que es él el que, uno, firmó una carta en donde decía que iba a reconocer el resultado. 2, desconoce al Consejo Nacional Electoral. 3, dice tener actas, entonces está suplantando al Consejo Nacional Electoral. 4, lo llama la sala electoral del tribunal y no va para allá y no va por sus huevos y dice, a mí es el que me tienen que creer, bueno, a mi jefita María Corina Machado, y punto. A mí se me hace que como están las cosas, el que va a tener que irse a Panamá y al que va a tener que recibir el presidente de Panamá, como ya recibió a Vicente Fox de México, va a ser a Edmundo González y a esta señora que a continuación vamos a escuchar. Se va a una segunda elección y si no le gustan los resultados que vamos, una tercera, de una cuarta, de una quinta, hasta que le gusten los resultados a Maduro. ¿Aceptarían eso ustedes en sus países? Que si el resultado no es satisfactorio, entonces se repite una elección. Nosotros fuimos una elección con las reglas de la tiranía. Mucha gente me dijo que estábamos locos, que nos estábamos arriesgando y que iba a haber un fraude monumental que no íbamos a poder probar. Y nosotros confiamos en la organización ciudadana. Y hubo gente que arriesgó su vida, su familia, su hogar, y otros fueron asesinados. Hoy en día están presos, escondidos o han tenido que huir del país. Plantear desconocer lo ocurrido el 28 de julio, para mí es una falta de respeto a los venezolanos que han dado todo y que expresaron la soberanía popular. La soberanía popular se respeta y las elecciones ya ocurrieron. Y claro, las elecciones ya ocurrieron y no le crean a las actas que están ahí en el Consejo Nacional Electoral. Tienen más validez que yo diga. No importa si la sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia, que son chavistas, que están subordinados a Maduro, no les crean. Créanme a mí, por favor. Yo tengo más calidad moral que todos esos. Yo sí tengo las actas buenas. No. Y por eso Lula ni se preocupe en sugerir que haya otras elecciones, porque le vamos a volver a ganar y no va a reconocer Maduro. ¿Cuántas elecciones más tenemos que hacer? Dice María Corina Machado, que tampoco quiere que se repitan elecciones. Bueno, esto está de replay, porque ahora hasta los del IDEA, que más bien los sin idea, estos presidentuchos que todos son despreciados y escupidos en sus países, de verdad, estos que conforman este grupito pitero y pedorro, que es súper intervencionista además, dice lo siguiente, como si tuvieran alguna validez y como si en sus países no los escupieran cuando los ven en la calle. El grupo IDEA rechaza que los gobiernos de Brasil, Colombia y México toleren a la dictadura venezolana y hasta se pretende auspiciar nuevas elecciones. Fíjense qué estupidez, les digo que estos no tienen idea. Los de idea son los sin idea. Y los de sin idea, así le vamos a decir, a pesar de que López Obrador reiteró en la mañanera y hasta leyó los principios de política exterior por los cuales México mejor
no iba a pedir nuevas elecciones y no se iba a atrever a nada de esto. Estos están ahí diciendo México. Pues no, sí son el sin idea. Dice, los ex jefes de Estado y de gobierno, participantes de la iniciativa, claro, democrática de España y las Américas, estos son unos mamahuevo de verdad increíble. De todo lo que huele a Europa, estos se hincan y les besan los pies a los europillos. Elevan su voz como si su voz fuera escuchada y como si su voz tuviera alguna validez, para señalar enfáticamente que resulta escandaloso para la comunidad de naciones democráticas de las Américas ver a los gobiernos de Brasil, Colombia y México sumándose al propósito del dictador Nicolás Maduro Moros de mantenerse en el poder y hasta promover para ello nuevas elecciones en Venezuela. Semejante acción es que, miren, el problema de este tipo de oposición, como estos expresidentes que ahora son opositores, es que son súper mentirosos, pues nadie les cree porque dicen tantas mentiras que cuando quieren decir algo más o menos polémico, ya la gente sabe que mienten. Y de todas formas salen a decir esto. Dice por acá un tal Luis Ramón Topongo Soria. ¿Cuál es tu punto, tío? En Perú hay 1 millón de venezolanos y todos ellos afirman que sus familiares votaron por Edmundo González y el único mamagüevo que creemos que eres tú. Pues mira, Luis Ramón Topongo Soria, a mí me parece que primero tendrías que preguntarte por qué el millón de venezolanos que están en Perú y por qué hay 7 millones de venezolanos que se fueron de Venezuela. Pregúntate si las condiciones económicas de lo que sucedió en Venezuela son responsabilidad de Maduro completamente o si hay algo de intervención por parte de Estados Unidos. Y también pregúntate si no se le crea una autoridad a la que previamente le firmas un documento en donde dices que le vas a creer y después quieres que, porque lo dijo alguien, por ejemplo, esto que dices, todos ellos afirman que sus familiares votaron por Edmundo González. Bueno, entonces hay que creerles porque lo dicen. ¿Quién es el mamahuevo, Luisito? Monchito. Entonces, es cierto que esto es muy apasionante y es cierto que generalmente en los procesos electorales, pues la gente se desgarra las vestiduras y la gente, pero miren, para mí, ya el hecho de que Estados Unidos esté detrás, metiéndole un montón de dinero a María Corina Machado, ya el hecho de que los sin idea, este grupo que se arrodillan ante España y le besan los piecitos a España y las Américas, estos sin idea que dicen que México está interviniendo, cuando López Obrador ya dijo, nosotros no estamos por lo que diga Lula o por lo que dice Maduro de meternos, y que los de sin idea, a pesar de eso, vengan y nos digan México también, pero miren nada más las joyitas. Ustedes que son un chat inteligente, ustedes que son un chat nutrido, ustedes que son un chat que conocen quiénes son estos pillos, díganme los costarricenses, ¿quién es Carlos Alvarado? ¿Quién es Oscar Arias? O los españoles que anden por aquí, ¿quién es José María Aznar? José María Aznar, que cuando se ríe pone esta carita de tanto votos que tiene y dice, tenemos que llevar la democracia a las Américas porque hemos llevado la civilización y la religión y la patria y el idioma. Pero así, porque se ha puesto tanto botox que ni siquiera puede reírse a gusto. ¿Quién es Nicolás Ardito Barleta de Panamá? Panameños, ¿quién es? Díganme. Nicolás Ardito Barleta. A ver, mexicanos,
¿Quién es Felipe Calderón Hinojosa? Rafael Ángel Calderón de Costa Rica. ¿Quién es Laura Chinchilla de Costa Rica? Pues eso, una chinchilla. El que entendió, entendió. Alfredo Cristiani de El Salvador. Vicente Fox de México. Díganme si es alguien respetable. Vicente Fox. Me corrió el dictador. No me dejó entrar. Y eso que yo iba como observador. ¿Quién es Vicente Fox Quesada? ¿Qué grado de...? O Federico Franco, un derechista que se la pasó más viajando por el mundo en su calidad de expresidente de Paraguay que lo que pudo haber hecho por Paraguay. ¿Quién es Eduardo Frei de Chile? Osvaldo Hurtado de Ecuador. ¿Qué cuentas entregó Guillermo Lasso en Ecuador? Jefe, Guillermo Lasso ni siquiera terminó. Bueno, este nefasto presidente Daniel Noboa está hoy en día como presidente porque era el periodo que le tocaba a Guillermo Lasso, pero fue tan mal presidente de Ecuador que lo echaron. ¿Quién es Mauricio Macri? Che, nada más te dejó una deuda multimillonaria que hoy están pagando los argentinos. O Yamil Maguat de Ecuador. Dominicanos, ¿quién es Hipólito Mejía? ¿Le tienen algún respeto? Miren, yo les aseguro que muchos de estos presidentuchos ni siquiera se atreven a caminar perdón, de la emoción le apagué el audio, pero estaba yo preguntando ¿quién es Álvaro Uribe de Colombia? Repudiado, el tipo corrupto. ¿Quién es este señor Andrés Pastrana, que tiene una relación ahí media turbia con los dineros calientes? ¿No me escuchan? Ya se escucha, ¿no? Entonces, ¿quiénes son estos presidentuchos? Estos si caminan en su país, los apedrean, pues. Ernesto Valladares de Panamá, los panameños que por aquí están, me pueden desmentir y decir, profe, amamos a Ernesto Valladares. O los colombianos me pueden decir, profe, amamos a Andrés Pastrana de Colombia, es un gran presidente. O Álvaro Uribe Vélez. Bueno, al Álvaro Uribe lo aman los paisas. Fuera de esa bella provincia de Antioquia, que es bellísima en Colombia, Antioquia, que tiene paisajazos, y mis respetos para la gente de Medellín, pero fuera de los paisas, en Colombia lo detestan. Le dicen paraco, vaya. Y bueno, Juan Carlos Guanmosi de Paraguay, nada más busquen quién es y verán por qué les decimos el grupo sin idea. Pero eso sí, se ponen idea democrática. Pero además, miren cómo están orgullosos de decirse Iniciativa Democrática de España y las Américas. España y las Américas. España y las Américas, dicen los de Sin Idea. Entonces, yo a mí, de entrada, que estos de Sin Idea, en donde está Lenín Moreno y Guillermo Lasso, nada más hay que echarle un ojo rápido a la historia de Ecuador. ¿Qué hizo Lenín Moreno en Ecuador? ¿Qué hizo Guillermo Lasso en Ecuador? Unos verdaderos sinvergüenzas. Iván Duque, el muchachito, el delfín de Álvaro Uribe, Andrés Pastrana,
Miren, por aquí nos dice alguien, y estoy completamente de acuerdo, Pastrana, Uribe y el Iván Duque compiten por ver quiénes fueron los peores presidentes y los más arrastrados de Colombia hacia Estados Unidos. Bueno, por aquí Diosdado Cabello le responde algo así. Dice María Corina que ellos no van a negociar resultados, nosotros tampoco. Aquí Nicolás. Ellos andan con una cosa que una negociadera. ¿Cuál negociadera es eso? ¿Ustedes conocen algo de eso? ¿Ah? Y que va a una negociación. ¿Cuál negociación será? ¿Cuándo se va a entregar? ¿Cómo va a ser su entrega? ¿Cómo se llama? Así fue Leopoldo López, recuerden que así fue Leopoldo López. Y al final terminó diciendo, yo no me voy de Venezuela. Me quedaré aquí en Venezuela. Y mira dónde está ahorita. Vive como un princeso allá en España. Les comparto, a ver si más o menos este pequeño video nos ayuda a entender el por qué Venezuela está en la obsesión de Estados Unidos y de estos grupos de sin ideas. Miren las reservas petroleras que hay. Vean quiénes son los países que tienen capacidad petrolera y cómo se ven. Por ahí Sudán, 5,000 millones de barriles. Oman, la península arábiga, 5,300 millones de barriles. México, 5,700 millones de barriles. Y luego Azerbaiyán, 7,200 millones de barriles. Angola, 7,700 millones de barriles. Y luego por encima de Angola, Noruega, con 8,100 millones de barriles. Luego Ecuador, que también tiene petrolito, pero luego se queda chiquito en comparación con la Guyana, el Esequibo. Acuérdense que es bien importante, 10 millones, dicen por ahí. Argelia, 12,000 millones, Brasil, y luego se queda chiquitico, vale, frente a Qatar, que tiene 25,000 millones, China supera, pero chinota a Qatarcito, pero ahí se dan un tiro. Luego viene Kazajstán con 30,000 millones de barriles, Nigeria muy por encima de Kazajstán, y luego miren, Estados Unidos 47,000 millones, y luego Libia 48,000 millones, y luego miren eso, qué pequeñitos se ven, para que vean qué relativo es, frente a Rusia, 80,000 millones de barriles de petróleo, luego Emiratos Árabes Unidos, 97,000 millones de barriles, luego Kuwait, 101,000 millones de barriles, luego arriba Somalia, que también la tienen hecha mierda, y luego ven qué pequeñitos se ven, con las reservas de Irak, 145,000 millones, y a Irak lo hicieron polvo, no mejoraron nada los que iban a derrocar a Saddam Hussein. Luego Canadá, 170,000 millones de barriles de petróleo, y Irán, 208,000 millones de barriles de petróleo. Y luego Arabia Saudita, 258,000 barriles de petróleo. Y luego Venezuela, bingo, 303,000 millones de barriles de petróleo. Por mucho, el que mayores reservas de petróleo tiene en su subsuelo, en su mar. ¿Sí entienden? ¿Sí ven la diferencia? Por encima de Arabia Saudita, de México, de Brasil, incluso de todos juntos. El que tenga ojos para ver, que vea, y el que tenga oídos para oír, que escuche. Pero eso de que son súper democráticos, ultra mega democráticos, y luego ves a los de sin idea, que son puro presidentucho ahí, puro cartucho quemado ahí, y de verdad lo digo con toda tranquilidad del mundo, del no estar cometiendo injusticia, y que ahora vengan a decirnos, oye, el Edmundo González, que además es un titerazo de María Corina Machado, y que además es una titeraza de Estados Unidos y de los intereses occidentales, a mí me generarían muchas, pero muchas dudas. Así que, oigan, eso de nuevas elecciones en Venezuela que sugieren Petro y Lula, pues se merecen que Maduro haya revirado. Y López Obrador me parece que es bastante prudente que diga,
hay instituciones ahí en ese país, que las instituciones resuelvan. Pues mis queridos alumnos digitales, esto es todo por hoy. Si les gustó esta sesión, reflexionen por favor. Si les gustó esta sesión y gustan apoyarnos con un poderoso me gusta, ahí les dejamos como siempre las fuentes. Muchas gracias. Apóyanos con su poderoso me gusta, compartan la transmisión para que llegue a más personas. También les invitamos a que se suscriban al canal de Tu Profe RI, que activen la campanita de notificaciones ahí donde dice todas para que YouTube les avise cuando estemos sesionando. Les invitamos a que nos sigan también en nuestro canal secundario Tu Profe RI 2.0, pues nuestro canal de respaldo por cualquier cosa. También estamos en Facebook y aquí abajito dejamos también nuestra cuenta en PayPal por aquellas personas que gustan apoyar nuestros esfuerzos educativos. Gracias, Pelunante19. Gracias también a Infame y a Jessica Orgaz por el apoyo que nos dan en la moderación del chat. Gracias a mi amadísima esposa que hace un trabajal para que esto salga adelante. Gracias a usted por su confianza. Como siempre les digo, son todos y todas bienvenidas y bienvenidos al canal de Tu Profe RI. Buenas noches.